Bueno, ya está con nosotros el economista Henry Hebrard, que nos va a ayudar un poco a comprender la magnitud de la situación económica dominicana en este contexto y global, por supuesto, y en este contexto, ¿verdad?, de un nuevo gobierno que inició a partir del pasado domingo. Doctor, gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. No, un placer, muchísimas gracias por la invitación a su prestigioso espacio, ¿no? Gracias. Ok, antes de adentrarnos diríamos que a las nuevas medidas que se ha de proponer tomar la nueva administración, yo quisiera que habláramos un poco sobre la crisis económica que ha generado la pandemia desde el inicio hasta la actualidad, tanto global como local. Y me refiero en aspectos esenciales como la caída de las recaudaciones, las proyecciones del crecimiento de la economía y de distintos sectores económicos. Adelante. Sí, como no, mira, yo creo que es bueno efectivamente volver a ponernos dentro del contexto, ¿no? De lo que ha Ok. significado el COVID, no solamente para la República Dominicana, sino obviamente para el mundo entero, porque estamos frente a una pandemia global que se ha convertido en una crisis probablemente sin precedente en los últimos 100 años. Es probablemente una crisis cuya profundidad y duración pudiese superar la gran depresión del año 1929, especialmente porque tiene una característica, es que además de la intensidad, es la simultaneidad, ¿no? O sea, en 1929 casi se tomó 2 o 3 años la crisis para cruzar el Atlántico y ahora en Europa. Aquí nací en China y en menos de 2 meses ya alcanza el mundo entero, incluyendo a la propia República Dominicana. Es una tormenta perfecta, en el sentido en el cual tú tienes, por culpa de esta crisis, como tres tormentas al mismo tiempo. Una crisis sanitaria de tamaño incalculable, y que es lo que realmente está causando esta crisis, a diferencia de la crisis del 1929, de la crisis bancaria que sufrimos aquí en el país 2003-2004, de la crisis financiera del 2008-2009, siempre eran crisis que nacían desde lo económico. Esta vez no, es una crisis que se origina fuera de la economía y cuya respuesta frente a esta crisis provoca una crisis económica y social por la interrupción tan brutal, tan profunda, tan duradera de todas las actividades económicas y comerciales. Resultado de eso, el primer resultado es una caída dramática, sin precedente probablemente, del Producto Interno Bruto, que te mide realmente qué está pasando con la economía. En el caso de la República Dominicana, para tener una tremenda ilustración, todavía hasta febrero, que es el último mes antes del coronavirus, en el caso de la economía dominicana, la economía estaba creciendo alrededor de donde siempre estábamos acostumbrados, alrededor de un 5%. Ya en el mes de marzo se sufre una primera caída porque los últimos 10 meses del mes de marzo, de los 10 días, perdón, del mes de marzo, hubo la suspensión de actividad, y después abril, mayo o junio es realmente una situación tan espantosa que, de acuerdo a los datos del Banco Central de la República Dominicana, cerramos el primer semestre con una caída de un 8.5% del PIB. Esto no es Eso no es una recesión, esto es una depresión económica. Esa es una caída realmente dramática. Y esta caída no ha terminado, y es ahí donde obviamente esta crisis va a seguir afectando en la parte económica, pero también social, que es la tercera dimensión. Es que no proyectamos, o sea, yo no veo cómo la economía va a tener meses positivos antes de fin de año. Yo creo que habremos de esperar marzo del 2021, donde por primera vez nos vamos a comparar con esos meses ya tan malos que estamos teniendo desde marzo. Entonces ahí, por parámetros de comparación ya mucho más favorable, creo que ya a partir de marzo del 2021 vamos a Doctor, producir un crecimiento, pero muy inferior a la caída que va a estar sufriendo la economía en el 2020. ¿qué significa eso? Porque lo que usted acaba de decir va en consonancia con lo que recientemente publicara la CEPAL,
Sí. de que la economía regional se va a contraer casi un 10% y la de República Dominicana la mitad, estaríamos hablando de 5.3. un 5.3%. Esto para darnos a entender mejor de cara a la población, ¿qué significa esta contracción económica para el gobierno, para la sociedad dominicana? ¿Qué significa esto? ¿Cómo pudiéramos ilustrarlo, explicarlo como con peras y manzanas? Bueno, es que mejor que con peras y manzanas, vamos a hablar con mangos y piñas. Claro, que son frutas criollas. Así mismo, así mismo. Entonces, el problema es básicamente dramático tanto para el Estado como para cada uno de nosotros, para los hogares. Es que hay una caída dramática de ingresos. De un lado, en el caso del Estado, en el caso del gobierno central, o del Estado en general, la primera característica es una caída espantosa de los ingresos fiscales. Ya no solamente versus el presupuesto, que hay que olvidarse completamente del presupuesto 2020, y de hecho, el presupuesto 2020 modificado, que se acababa de modificar en julio, también hay que tirarlo, hay que tirarlo al zafacón. Y de hecho, sin revelar obviamente secretos, yo estaba intercambiando a través de WhatsApp unos mensajes de solidaridad con un amigo mío que está ahora como director de presupuesto, y a las 11 de la noche. Nuestro amigo José Rijo estaba todavía bregando con eso, porque tú tienes una caída de los ingresos versus el año pasado, hasta junio, de ya 50,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se hace el presupuesto modificado, se contemplaba de que la economía iba a crecer 0%, lo cual sería una fantástica noticia, porque la realidad es que creo que la economía va a estar cayendo entre cualquier cifra entre -5 y -7%, lo cual quiere decir que entonces la nueva administración tiene que hacer un doble ejercicio de sincerización. Del lado de los ingresos, reconocer que la caída va a ser mucho mayor que la caída que hay actualmente en el presupuesto modificado, y que por otro lado es completamente obligatorio mantener todos los programas de asistencia social, fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, que eso no estaba en el presupuesto modificado, solamente estaba hasta el 30 de junio, y que eso va a significar que el déficit fiscal inicialmente presupuestado, que era de 110,000 millones de pesos, que se llevó a 233,000 millones de pesos, hasta más que duplicado en el presupuesto modificado. Ahora yo creo que no vamos a ver una cifra menor a los 400,000 millones de pesos. Señores, lo que estamos viendo es que la única manera de poder cerrar el año 2020 a nivel financiero para el Estado es ir a los mercados financieros internacionales y conseguir la mayor cantidad posible de dinero para cerrar la brecha. El problema de eso es que también ahí hay un tema, porque el gobierno gana generando expectativas en la población de unas medidas que va a implementar cuando una vez asuma la jefatura del Estado. Ya asumieron, entonces sabemos que por las condiciones económicas será imposible poder cumplir con las expectativas que generó el programa de gobierno pasado. Entonces, en medio de esta situación, el ánimo debe ser, doctor, de colaboración de todos los sectores, diríamos, de una armonía y una tregua política, y una apuesta que el nuevo gobierno, por lo menos, podamos salir, diríamos, del atolladero de esta crisis. No, efectivamente, hay dos tiempos. Yo creo que hay dos tiempos. Hay el tiempo de la emergencia, que ahora el único propósito que deben tener las autoridades es seguir salvando vidas, que todavía tenemos una situación sanitaria muy precaria, muy preocupante, que muy probablemente va a requerir, creo que vamos a tener anuncios esta semana, un endurecimiento, aunque sea provisional, de algunas medidas de seguridad sanitaria, pues de toque de queda, de
cierre relativo, aunque eso tenga un costo económico, yo creo que antes que todo tiene que ser el tema de la salud y ahí todavía tenemos un grave problema. Dos, es sincerar las cuentas y salvar la comida de la gente. Hay dos maneras de salvar la comida de la gente. Uno, la gente que se ha quedado sin trabajo, miles de dominicanos. Gente que igualmente peor, igual de peor, sus contratos han sido suspendidos. Claro, está el FASE, pero el FASE son 8.500 pesos mensuales. Eso no te resuelve tu presupuesto. Entonces, estas situaciones hacen que además de esos programas, tiene que salvarse la comida asegurándose de que la agricultura pueda seguir produciendo, aunque está entrando en una situación ya más compleja ahora, temporada ciclónica y la ausencia de la demanda por parte del turismo, lo cual es muy probable que signifique que la producción en este segundo semestre sea más baja que en el primer semestre. Y finalmente, salvar a las empresas, especialmente las pequeñas y las micro, porque son las que pueden sostener el nivel de empleo y crear la solapa sobre la cual va a empezar a rebotar la economía. Y estas medidas todavía no hemos visto con mucha claridad cuál va a ser la intensidad de esas medidas. Considero que para muchas empresas micro y pequeñas, si no se implementa algo parecido a lo que ha sido el FASE para los empleados, pero ya un FASE para el microempresario, tenemos ahí miles de empresas que se van a morir y esa es la sentencia de muerte de decenas de miles de empleos. Entonces, sí, creo que ahí hay una emergencia económica y social que de cierto modo considero que el discurso hizo bien en pasar este mensaje. Hay una situación de crisis y lo que tú dijiste de que tenemos que dejar de lado un poco el tema político, las diferencias, porque señores, es cierto que con violín... Eso tienen que aplicarse a lo que acaban de asumir también, porque yo veo muchas críticas en los medios, veo que están cuestionando a sus predecesores, en un momento donde lo que necesitamos es la colaboración de todos. Mira, yo creo que ahí es muy importante desde el punto de vista más allá inclusive de la pertinencia de las medidas, es igualmente importante la pertinencia del discurso. ¡Wow! Tiene que construirse, tiene que construirse un relato. Mire, señores, tenemos buenos ejemplos en el pasado. Mire, y siempre yo doy este ejemplo en esta crisis. Winston Churchill, 1940, Alemania está a punto de invadir a Inglaterra, la batalla de Inglaterra. Y Winston Churchill hace un discurso extraordinario al pueblo británico, vendiendo y prometiendo solamente tres cosas: sangre, sudor y lágrimas, pero lo hace construyendo un relato tan movilizador que logra, a pesar de ofrecer solamente sangre, sudor y lágrimas, movilizar a toda la gente, y con eso Inglaterra ganó la batalla de Inglaterra, Alemania no logró invadir a Inglaterra, y ahí probablemente fue el primer episodio que selló la suerte de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que necesita lograr y seguir haciendo Luis Abinader. Eso quiere decir que tiene que haber una disciplina extraordinario en cuanto al manejo de la comunicación. Ahí tiene que haber muy poca gente. Completamente bien. O sea, no puede haber 50 personas hablando, prometiendo, criticando, atacando, no atacando, porque eso puede resultar en un discurso cacofónico, y el discurso cacofónico preocupa a la gente. Entonces, creo que hay que seguir en la buena onda que fue el discurso del domingo. Yo creo que ese discurso fue bien logrado. De hecho, fíjate, no ha entrado en muchos detalles de nada porque no era el momento. Yo creo que había que movilizar a la gente. Ahora vienen los momentos delicados. Probablemente esta semana vamos a tener que conocer el presupuesto modificado. Vamos a tener que conocer cuáles son las medidas del lado de la parte sanitaria. Se tienen que tomar decisiones en cuanto a la parte del calendario escolar, un punto fundamental. La próxima semana se ha anunciado para el 24
el plan de relanzamiento del sector turismo, donde ahí igual yo aspiro a que dentro de ese presupuesto modificado claramente se identifiquen las obras, las inversiones en obras que se van a posponer para el 2021 para utilizar este dinero y reinvertirlo en muchas obras chiquitas, pero multiplicándolas en las zonas más afectadas por el COVID, que probablemente son las zonas turísticas, multiplicando las obras en la costa norte, en la zona este del país, en algunos puntos donde ya no hay turismo ecológico, pues que esto permita mantener cierto nivel de actividad. Y lo otro, que eso no cuesta nada en el presupuesto, es que el Estado se comprometa a reducir considerablemente la cuenta por pagar que tiene con muchos proveedores chiquitos, especialmente en el caso del desayuno escolar. Yo creo que ahí se han acumulado muchas deudas, que es la mejor manera de salvar a las empresas. Necesitan flujo de caja, necesitan capital de trabajo. Entonces, ahí, antes de pensar a dar cosas, simplemente vamos a empezar a pagar lo que se le debe a la gente. Es una manera sencilla de reinyectar dinero en la economía. Es lo que se necesita ahora, pero nuevamente insisto, la construcción del relato es quizás la parte más fundamental ahora de la crisis, y eso requiere liderazgo, requiere transparencia, sinceridad y mucha solidaridad. Sí, estamos conversando con el economista Henry Herbrand y quisiéramos que nos adentráramos más al tema del discurso. Fíjese que el pueblo está esperando un discurso esperanzador porque verdaderamente esta situación del COVID-19 nos ha impactado bastante, tanto en el tema sanitario como en el tema económico. Ahora, cuando el presidente Luis Abinader el pasado domingo explica el financiamiento para el sector agrícola, que será tasa cero, y también explicó algunas medidas económicas que serán implementadas de inmediato, porque para salvar la economía tiene que ser, pero ya, inmediatamente, por la situación que hemos estado pasando. Ahora, de la palabra a los hechos, ¿cómo usted vio estos ofrecimientos del presidente Luis Abinader el pasado domingo en cuanto a la reestructuración de la economía por este tema de la pandemia? No, eso está correcto. Ahora, nuevamente, tú sabes que hay varios tiempos. Hay el tiempo de la emergencia, que es lo que va a ser cubierto por la modificación del presupuesto modificado y medidas que se tienen que tomar inmediatamente. Yo creo que lo que no se haya anunciado antes de final de este mes, conjuntamente con el presupuesto modificado, va a ser complicado después hacerlo. Después vendrá, como ya parte de la reestructuración más profunda de la parte económica, eso será parte del presupuesto 2021. Eso va a venir, esta discusión va a venir, pero primero es concentrarse en salvar a la gente, salvar la comida y salvar a los empleos de la gente. Para eso yo creo que los anuncios hasta el momento son correctos. Hay otros anuncios correctos, buenas noticias, pero que tendrán efecto a futuro. Mira, eso que inicialmente se vio nada más como un tema de comunicación, el vehículo que utilizó el presidente, claro, Luis un Tesla. Un Tesla. Yo estaba chequeando el mismo domingo, ver los comentarios, y mucha gente estaba diciendo, bueno, eso es por hoy, pero no, ya, o sea, el mensaje es muy fuerte, y fíjate que no es nada inocente. La intención es traer a Tesla aquí a la República Dominicana, porque estamos claros, señores, del mismo modo que la crisis vino de fuera, porque el COVID no lo inventamos acá. No. Gran parte de la solución de la crisis tendrá que venir también desde fuera. Dinero que vamos a recibir de financiamiento, apoyo probablemente que va a ser necesario con el Fondo Monetario Internacional, con todas las cosas buenas y malas que pueda significar, y mucha inversión que vamos a traer. Inversión de dominicanos residentes aquí que tienen mucho dinero afuera. Hay que ver cómo logramos convencerlo de que lo traigan de vuelta acá. 1. 2. La diáspora dominicana.
felicito al presidente Luis Abinader haber sido quizás de los últimos 20, 25 años el presidente que más claramente le dio el agradecimiento a la comunidad dominicana en el exterior. Señores, una de las muy pocas buenas noticias económicas que hemos tenido desde el estallido del coronavirus es el fuerte crecimiento de las remesas. Claro, eso proviene, por supuesto, de las ayudas federales de Estados Unidos. Ahora, no están obligados nuestros familiares y amigos dominicanos en el exterior a mandar eso acá, y lo están haciendo porque la comunidad más solidaria en Estados Unidos con su madre patria son los dominicanos, y lo están mostrando, y eso está ayudando mucho a la economía a nivel macro, pero sobre todo, ¿qué es lo más importante en la economía en una crisis como esta? La economía micro, porque fíjense que sí, hay mucha comida que no se podía comprar porque ya no había trabajo, porque fácil no te alcanza si tú estás en el sector informal. Claro. Recuerden que más del 60% del sector privado está en el sector informal. Esta gente se está alimentando hoy en día gracias a las remesas. Mire, doctor, un momentito, Julio Alberto, un momentito. Sí, un momentito, porque quiero sobre este punto aprovechar la presencia del doctor Herbrand. ¿Una reforma fiscal sería una especie de un mal necesario en estos momentos? No. Ya, quita dos cosas, mal necesario y en estos momentos. En estos momentos hay que olvidarse de hablar de reforma fiscal. Oye, mira. Fue una imprudencia de Malcún, hablar de que es necesaria una reforma fiscal en este contexto. Tú tienes ahí el mejor ejemplo o el peor ejemplo al mismo tiempo de por qué tiene que haber un relato bien construido, bien manejado y bien entregado a la población. Esto fue completamente, mira, fuera de base. Esto fue, mira, así no se ayuda. Se le fue a Malcún un rolling por tercera por las piernas. Completamente. Mira, yo creo que ahí es mejor quedarse en las gradas, ¿ok? Y aplaudir lo que haya que aplaudir. Y ahí yo creo que era mejor no hablar para decir esas cosas. Eso no ayuda a nadie. Eso no ayuda a nadie, este tipo de planteamiento, que además es completamente irracional. Porque, oye, mire, yo siempre he estado alertando sobre los niveles de déficit, los niveles de deuda. Ahora yo estoy muy claro una cosa. Ahora lo único que salva a la economía dominicana es que tengamos el déficit más alto que pueda soportar la capacidad de conseguir dinero afuera. Eso es lo que necesitamos. Doctor, ahí va, y necesito hacerle, discúlpeme que le interrumpa, dos preguntas en ese sentido. Primero, dale una sola, Julio Alberto, dale una sola. El presidente había afirmado que la deuda pública se había duplicado en los gobiernos anteriores, habló del pasado, y decía que esa deuda no se correspondía con que esa deuda había sido imprudente, el incremento de la deuda, que ciertamente ha tenido una tendencia alcista, pero me gustaría que usted me responda si ha sido imprudente el incremento del endeudamiento en los gobiernos del PLD. Y el presidente planteaba también de que ese incremento de la deuda no había servido para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Quiero que nos refiramos a esos dos aspectos. Ya, qué buen tema. Pero los niveles de deuda y el segundo lo otro. Sí, mira, qué buena pregunta, porque la deuda no es ni buena ni mala, depende de lo que se hace con ella, ¿no? Entonces, claro, hay niveles que ya te ponen, ya, un nivel adecuado es que el servicio de la deuda, pago de capital e intereses, no supere el 30% de los ingresos. Esa es la situación que tuvo la economía dominicana hasta el 2008-2009. A partir de ahí, y eso inicia con la crisis anterior, la última crisis financiera, lo que se llamó la gran recesión, ¿no? Es muchos déficits, los déficits significa un incremento de la deuda, y tú ves que fuera de coronavirus, este año en el presupuesto,
el Estado tenía que dedicar más del 40%, casi un 44% de sus ingresos para el servicio de la deuda. Fíjate, y yo creo que en esos tiempos de coronavirus, solamente esta cifra que yo voy a dar nos explica por qué nos obliga, y quizás ahora las mismas circunstancias nos van a ayudar en el sentido que nos obligan a cambiar esto. El presupuesto del 2020 contemplaba pagos de intereses solamente de la deuda, es 50% mayor al presupuesto de salud. Señores, esas son las cosas que habría que poder cambiar. ¿Qué pasa? Que ahora el coronavirus nos agrava esta situación porque la única respuesta que podemos tener frente a eso, no solamente República Dominicana, todas las economías del mundo están en lo mismo. Tenemos que incrementar el déficit porque tenemos que gastar más dinero cuando estamos recibiendo menos, y eso va a significar que efectivamente la deuda que va a cerrar este año por encima del 60% del PIB, el stock de deuda, va a seguir. Actualmente, ¿cómo está? Actualmente, actualmente, ¿cómo está la deuda con relación al Producto Interno? ¿Cómo la dejó el presidente? ¿Cómo la recibió Danilo en el 2012 y cómo la dejó actualmente? No, mira, no si vemos el stock de deuda, hasta donde yo recuerdo bien, mira, creció en 108% el valor de la deuda fuera de la del Banco Central, que realmente es mayor con los certificados. Vamos a tomar lo que se llama el sector público no financiero, que acaba Crédito Público de publicar la data hasta junio. Pues mira, básicamente tú pasaste de 18 mil millones a casi 38 mil millones de dólares. Eso es la realidad. Lo que me preocupa no es tanto el monto de la deuda, es el servicio de la deuda, porque el servicio de la deuda es lo que le quita grados de libertad al Estado para ejercer las políticas, hacer inversión pública, hacer inversión en educación, especialmente en salud. Señores, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, no es una simple sugerencia, mandaba este año a que fuéramos a dedicar al presupuesto 4% del PIB. Y no hemos dedicado ni la mitad a eso. Habrá que buscar 120 mil millones de pesos solamente para cumplir con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y esta crisis nos muestra porque era importante cumplir con esta ley. Lo mismo que no haber cumplido con la Ley de Seguridad Social que mandaba a crear el seguro de desempleo. Señores, imaginemos si efectivamente lo que es una ley que se aprobó hace 20 años, si hubiésemos creado ya el seguro de desempleo, yo creo que la situación de mucha gente hubiese sido ya solucionada y no hubiésemos ni siquiera tenido que pelearnos todos sobre el tema del 30% de las AFPs. O sea que creo que todo eso nos muestra porque... Y cerramos doctor, perdón, Julio Alberto. Consolidada, perdón. Se quedó ese dato. No, ok, sí, no. Adelante. No, sí. La consolidada total, tú puedes añadir un poquito más de 10 mil millones de dólares, que es básicamente el valor de los certificados. O sea que deberíamos estar como en un 52% con relación al Producto Interno Bruto, más o menos. Sí, actualmente. Pero vamos a y cerrará por el 60, cerrará por encima del 60. ¿Por qué? Porque tú vas a tener un incremento adicional de la deuda y producto del doble impacto, caída del PIB y la devaluación del peso. Entonces, el PIB en dólares, en vez de crecer hasta 93 mil millones de dólares, va a cerrar este año en 77 mil millones de dólares. Entonces, tú tienes más deuda que tú estás comparando con una economía no más grande, sino más chiquita. Entonces, obviamente, el valor porcentual se va a disparar. Esto es uno de los impactos grandes de la crisis, que va a significar que efectivamente en el 2021, yo no quiero hablar de reforma fiscal, yo quiero hablar de una reforma holística, porque ahí tenemos que ver del lado de los ingresos, no subir las tasas de los impuestos. La única manera hoy en día de recaudar más es bajar la informalidad, bajar la evasión, reducir las tasas de los impuestos. No podemos seguir con tasas de impuestos tan altas. Sí, doctor, queremos aprovechar su presencia en el programa precisamente para que usted nos diga sus consideraciones en torno a estos sectores, sector turismo y sector remesas. ¿Qué se pudiera hacer para aumentar estos sectores que son sectores esenciales en la economía de nosotros? ¿Qué pudiéramos lograr ante esta situación de pandemia?
Te falta un tercer sector que es fundamental porque inclusive ha tenido un comportamiento bastante sólido a pesar de que es zona franca. Vamos a tomar los tres. Remesas, por dicha, mientras sigan los programas federales, y creo que van a seguir porque hay elecciones en Estados Unidos, eso nos va a permitir tener, más bien pueden seguir creciendo las remesas mientras haya esos programas federales. Parece que se van a mantener esos programas hasta lo más cercano posible a las elecciones de noviembre, si las elecciones tienen lugar en noviembre en Estados Unidos. Dos, en el caso del turismo, reconocer que, mira, hemos abierto las fronteras, pero no hemos podido realmente reabrir el sector turismo. Las cifras de julio fueron muy bajitas. Ahora, a partir de agosto hasta final de octubre, tú entras la temporada más baja del año en tiempos normales. O sea que tenemos que ir preparando, crear todas las condiciones para que a partir de diciembre realmente inicie la recuperación del sector turismo. Eso quiere decir que tenemos que ir acompañando a todos los empleados que han sido suspendidos o cancelados. Tenemos que ir acompañando a todas las empresas que trabajan con el sector turismo, talleres mecánicos, compañías de transportes, los colmados que están en estas zonas, los gift shops, los que venden comida. Mira, el sector restaurantes ha sido duramente golpeado. En el caso de Zona Franca, hay un dato muy positivo, que es que en el mes de julio, lejos de bajar, las exportaciones han logrado crecer un poquito. Eso es un buen dato, eso es un dato muy positivo. Eso nos muestra que si logramos dirigir algo de los recursos hacia ese sector, es un sector que ya está empezando a responder, responde más rápido que turismo, crea muchos empleos en zonas donde no los hay. Fíjense que, por ejemplo, una provincia como San Cristóbal, más del 40% de los empleos formales de la provincia de San Cristóbal es zona franca. Entonces, tenemos que asegurarnos de que ninguna empresa se queda por fuera porque no tiene el capital de trabajo para empezar a responder a las órdenes que están llegando de Estados Unidos. Yo creo que podemos seguir siendo positivos sobre la economía dominicana. Lo que tenemos que asegurarnos es, como lo dijo el presidente en su discurso, no vamos a perder a nadie en el camino. El camino va a ser largo para la recuperación. Lo que tenemos que asegurarnos, porque es lo justo, es lo necesario, es que cuando la economía empieza a rebotar en el 2021, que inclusive puede ser que gracias a coronavirus, a las implicaciones geopolíticas que vaya a tener, que muchas empresas americanas que estaban hoy en día en Asia se vengan a relocalizar aquí a la República Dominicana. Tenemos esta capacidad de poder seguir produciendo para exportar. Entonces, cuando eso pase, tenemos que estar seguros que todos los dominicanos, todas las dominicanas, todas las empresas estén ahí todavía para poder beneficiarse de la recuperación que veremos en algún momento en el 2021. Yo tengo mucha fe en la economía dominicana, tengo fe en esas autoridades. Lo que sí yo creo que es igualmente importante que las buenas medidas es el buen discurso. Yo lo he dicho, mira, yo tengo un mes y medio hablando de este tema. El relato, el discurso es fundamental en este momento de crisis, es un elemento fundamental del liderazgo. Así es, yo creo que ha sido un gran aporte suyo, no solo brindar esos datos y ese diagnóstico de la economía, sino también el relato que debe acompañar a esta situación de crisis, que ojalá que todos los incumbentes nuevos escuchen sus palabras y esta entrevista. Y ya finalmente de mi parte, hablar que el presidente habló en su alocución sobre un plan agresivo de obras públicas. Estamos hablando de la reparación y construcción de más de 30,000 viviendas y que esto pudiera reactivar la economía y sobre todo desencadenar otras ramas de la economía del país. Su opinión al respecto de cómo puede impactar este plan de construcción, la reactivación de la economía. Sí, no, definitivamente hay que moverse de un modelo tradicional donde hacíamos
grandes obras muy concentradas en pocos sitios, tradicionalmente Santo Domingo, obviamente, y Santiago, generalmente, hacia, durante esos próximos 12 meses probablemente, descentralizar, multiplicar muchas obras pequeñas y diseminarla en toda la geografía nacional. Yo creo que es muy importante. Si a eso añadimos lo que me parece una señal muy positiva, 3 direcciones de grandes obras, lo de la carretera del Ámbar, que va a hacer que ya Puerto Plata va a ser la playa de Santiago, fabuloso, que el puerto de Manzanillo, Montecristi, que ahí podamos desarrollar un nuevo polo económico en la costa norte, excelente. Y finalmente, mira, señores, Pedernales, pensar en el sur. Yo vi todo este debate un poco surrealista la semana pasada de que si vamos a tener 2 aeropuertos entre Bávaro y Punta Cana, como si alguien fuese a proponer, mira, vamos a poner un aeropuerto también ahora en Boca Chica, un segundo aeropuerto. Y yo creo que la prioridad del Estado es lo que dijo Luis Abinader. El próximo aeropuerto, las próximas capacidades nuevas de aeropuerto la tenemos que poner donde todavía no la tenemos, o donde no estábamos recibiendo turistas, y donde tenemos un potencial extraordinario para recibir turistas, que es toda esta zona sur del país, entre Pedernales y Bayahibe, y Barahona. Podemos efectivamente construir un nuevo polo turístico. Yo creo que eso es muy atinado. Claro, eso no te resuelve la emergencia de ahora, pero oye, el largo plazo ya empezó ayer a las 8 de la mañana, entonces va a ser esta combinación, ¿no? De esas grandes direcciones que yo creo que son correctas. La única sorpresa que yo tuve, o 2 sorpresas, 2 omisiones voluntarias probablemente, ¿no? Porque yo no creo que sea involuntario en ese caso. Habrán notado, no le habrá escapado que el presidente, hay 2 palabras que no ha usado durante el discurso. Una es el nombre de un país, que es China. Parece que hay un poco un reordenamiento ahí en la política exterior. Exterior dominicana. Globalmente puede ser positivo, esto lo veremos. Y 2, creo que es la primera vez en 20 años que un presidente de la República no se refiere al sector eléctrico en su discurso. Eso sí me sorprendió bastante. No sé cómo interpretarlo, no sé cómo es parte de este nuevo relato. Bueno, y dentro de sus prioridades está, diríamos que la fusión de las EDES y del Consejo Sí. de Energético, y, o sea, aplicar lo que establece la ley en ese sentido. Por eso que te digo, mira, quizás yo veo bueno que no se haya mencionado, pero aquí se está ejecutando una serie de cosas. A que como tantas veces se mencionó el sector eléctrico, tuvimos muchas promesas, y nunca hemos logrado resolver. Entonces, si esta vez no se mencionó en el discurso y efectivamente las primeras medidas, sí muy contundentes que se han tomado, van a dar el resultado, entonces yo no tengo ningún inconveniente a que no se haya mencionado el sector Doctor, eléctrico. y brevemente, ¿usted comparte esta, diríamos, esta decisión del gobierno de eliminar algunas instituciones donde se entiende que hay duplicidades de nómina, donde se entiende que no está desempeñando una función concreta en este contexto de crisis económica? Completamente, te voy a decir por qué. Vamos a ver. ¿Quién puede mirar en los ojos a los familiares de alguien que se murió porque no había un respirador de aire en un hospital, porque este dinero que no fue disponible para el respirador, sí fue disponible para pagar gastos innecesarios o ineficientes? Yo creo que esto está muy atinado. Sé que es complicado, yo sé que es doloroso para mucha gente que estaba haciendo muy buen trabajo en sus organizaciones. Yo sé que hay ahorita un clima de pánico total dentro de la CDE, porque culturalmente es muy difícil decirte, oye, si una institución a la cual tú has dedicado como funcionario 30 años de tu vida trabajando todos los días y te dicen de un día para el otro, mira, eso ya no existe, es duro. Ahora, habrá oportunidades para los que han trabajado bien, reincorporarse, porque no es eliminar y punto. Yo creo que hay una gran reestructuración que se está haciendo, no solamente en el sector eléctrico, lo veremos en otros sectores.
Mira, yo creo que hay que tratar de mantener el positivismo, por eso nuevamente lo vuelvo a decir, el relato, el discurso, la historia, cómo se va a contar y que se pongan en cada área una sola persona como el portavoz. Debe haber un portavoz en la parte económica, un portavoz en la parte de salud. Bueno, pero el gobierno tiene un portavoz oficial, tiene un portavoz oficial que en este caso fue designada la comunicadora Milagros Germán, la Dirección General de Comunicación. Es correcto, bueno, vamos a ver cómo se va a organizar esta comunicación. Yo no creo que por la diversidad, la intensidad de los temas, una sola persona sea lo más adecuado para tratar todos los temas. Quizás para coordinar y eso, pues sí, mucha coordinación se debe hacer. Pero yo creo que en cada equipo que ha sido nombrado, hay grandes profesionales, grandes conocedores de los temas. Ahí, mira, puede haber un portavoz en la parte económica, un portavoz en la parte eléctrica, un portavoz en la parte agrícola, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el tema que sigue siendo central y prioritario, que es el tema de la salud. Porque hasta, como lo dijo Alicia Bárcena de la CEPAL, hasta que no hemos logrado resolver el tema de la salud, no podremos resolver la parte económica y social. Bueno, muchas gracias, doctor. Muy edificante esta entrevista, sugerencias muy pertinentes. Ojalá que la escuchen las nuevas autoridades, porque yo creo que necesitamos del concurso de todos para salir de esta crisis. Y es como usted dice, con un relato acorde al contexto social y económico y de salud que estamos viviendo en este momento. Me parece muy, muy pertinente esa humilde sugerencia. Mira, Julio, tenemos que dejar de lado la guitarra y el violín. Todos tenemos que tocar para la misma orquesta, si no nos vamos no vamos a quedarnos sin la orquesta. Y esto no es conveniente. Así es. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Señores, vamos a una pausa y continuamos con el contenido del Tribunal de la Tarde. Muchas gracias.